En 1974, el señor Rosendo Radilla Pacheco fue presunta víctima de desaparición forzada por elementos del ejército mexicano. Después de varias denuncias interpuestas por sus familiares ante instancias estatales y federales, el 15 de noviembre de 2001, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos y la Asociación de Familiares Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México presentaron una denuncia contra el Estado mexicano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Posteriormente, ante el incumplimiento del Estado mexicano respecto de las recomendaciones hechas por la Comisión Interamericana, el 15 de marzo de 2008, ese órgano internacional sometió el caso a consideración de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El 23 de noviembre del 2009, la Corte Interamericana dictó sentencia y se notificó al Estado mexicano el día 15 de diciembre del mismo año, de tal manera que el 9 de febrero del 2010 se publicó un extracto de la sentencia del caso Radilla Pacheco en el Diario Oficial de la Federación. Con fecha 26 de mayo del 2010, el entonces ministro presidente Guillermo Ortiz Mayagoitia formuló una consulta al tribunal en pleno, encaminada a lo siguiente: analizar qué medidas y trámite debía seguir el Poder Judicial de la Federación para atender dicha sentencia y evaluar las medidas de reparación ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por considerar trascendente la posición y las acciones que el Poder Judicial de la Federación debía adoptar al respecto. De la anterior consulta se formó el expediente Varios 489/2010, en el cual el tribunal en pleno, con fecha 7 de septiembre del 2010, ordenó que se determinara cuál debería ser la participación del Poder Judicial de la Federación en el cumplimiento de la sentencia del caso Radilla Pacheco, por lo que sería necesario, primero, analizar si en el caso concreto se configuraba alguna de las salvedades a las cuales se condicionó el reconocimiento de la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Segundo, interpretar el alcance de las reservas o declaraciones interpretativas que formuló el Estado mexicano, tanto al adherirse a la Convención Americana de Derechos Humanos como a la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas. Y tercero, definir qué obligaciones concretas le resultan al Poder Judicial de la Federación y la forma de instrumentarlas. Con base en lo anterior, se abrió el expediente Varios 912/2010, que por razón de turno le correspondió conocer a la señora ministra Margarita Beatriz Luna Ramos. En principio, respecto al tema del análisis de la configuración de alguna de las salvedades a las cuales se condicionó el reconocimiento de la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por parte del Estado mexicano, el Tribunal Pleno indicó que no se estaba en posibilidad de analizar, revisar o discutir si la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos fue correcta o incorrecta, ya que al ser cosa juzgada es obligatoria para el Estado mexicano. Se determinó que respecto a si se configuraba o no alguna de las salvedades a las cuales se condiciona el reconocimiento de México a la competencia contenciosa de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, no se debía hacer ningún pronunciamiento, ya que este alto tribunal no tiene la representación del Estado mexicano. El Tribunal Pleno señaló que la sentencia condenatoria le resultaba obligatoria al Estado mexicano y consecuentemente lo era para todos los órganos y poderes de dicho Estado. Puntualizó que ni del Estatuto de la Corte y su reglamento, ni de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, como el de desaparición forzada de personas, se desprendía que la jurisprudencia adquiere el carácter de obligatoria, y en consecuencia, los criterios interpretativos contenidos en dicha jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos son orientadores para el Poder Judicial de la Federación. Otro tema de suma importancia es el control de convencionalidad ex officio. El Tribunal Pleno puntualizó que dicho control lo deben ejercer todos los órganos que tengan funciones materialmente jurisdiccionales, ya que se tiene la obligación constitucional de interpretar siempre los tratados de manera más beneficiosa para la persona. Se destacó que el control de convencionalidad está acorde con el espíritu y la letra del artículo 1 constitucional y en consecuencia se debe realizar por todos los jueces del Estado mexicano de acuerdo a la propia Constitución,
no declarando de manera general la inconstitucionalidad de las leyes, sino desaplicando, al caso concreto, aquella norma que es contraria a nuestra Carta Magna o a los tratados internacionales de derechos humanos. El señor ministro José Ramón Cosío Díaz presentó un modelo para hacer compatible al control concentrado con el control difuso. Lo que estoy presentándole a ustedes es, de la manera más simplificada, un modelo en el cual creo que podemos llegar a ser compatibles estos elementos. El ministro Ortiz Mayagoitia tuvo una intervención, después tuve yo, traté de hacer estas consideraciones y ahora las expongo. Probablemente el encabezado que dice de control de constitucionalidad sea inadecuado porque no todo es control de constitucionalidad, pero olvidemos un poco de eso. Si ustedes ven el cuadro que está a mano izquierda, dice concentrado, esto corresponde al Poder Judicial de la Federación y únicamente puede hacerse en amparo, en controversias y en acciones de inconstitucionalidad con los fundamentos constitucionales que se están dando ahí. En estos tres casos, y con independencia si los efectos de la sentencia en amparo van a ser generales o relativos también en controversias o generales en acciones, me parece que son los únicos tres posibilidades, y evidentemente por los órganos competentes, para hacer una declaración de inconstitucionalidad de las normas que están siendo impugnadas. Esto lo trataba de explicar el jueves pasado. Hay un segundo nivel que es el del control difuso. El control difuso no significa declaración de inconstitucionalidad. El control difuso significa desaplicación de la norma general que el juzgador estima inconstitucional al caso concreto que se esté enfrentando. Esto, insistía la vez pasada, no se hace en los puntos resolutivos, sino como lo hacemos nosotros en el directo o lo viene haciendo ya en los cerca de 10 casos que ha resuelto el Tribunal Electoral, en la parte considerativa. Y aquí hay que distinguir, me parece, dos elementos. Por un lado, lo que puede hacer el Tribunal Electoral en términos del párrafo sexto del artículo 99 constitucional, y después lo que puede hacer el resto de los tribunales del país por vía del artículo 133 constitucional más el primero. En ese sentido, cuando hablo de tribunales federales, obviamente son nosotros mismos, los del Poder Judicial de la Federación, en procesos que no son amparo, controversia o acción, los tribunales llamados así genéricamente administrativos o todos los tribunales locales, sean estos jurisdiccionales o, según se ha denominado, administrativos. Y hay un tercer elemento que también me parece muy importante para darle cumplimiento a esta sentencia Radilla, que es lo que decía la sección anterior, que es el de la interpretación más favorable, como lo decía bien la ministra Sánchez Cordero, bajo el principio pro homine. Señaló además que se debía dar una gradación de los tres elementos anteriores, lo que como resultado les daría unidad. Agregó que la diferencia entre el control concentrado y difuso es una cuestión que ya existía y que lo que se debe incorporar es el tema de interpretación favorable. Consecuentemente, indicó que se debía encontrar un modo de armonización para recibir la sentencia constitucional ante la falta de una ley de recepción emitida por el Congreso de la Unión. A su vez, el señor ministro Arturo Saldívar Lelo de la Rea sugirió con respecto al modelo anterior que creo que una cosa es el control concentrado y otra cosa es el control difuso, y que no todo control concentrado implica la censura o la expulsión del orden jurídico de una norma inconstitucional. El control concentrado puede ser también incidental. El Tribunal Electoral me parece que realiza un control concentrado pero incidental, no difuso, porque difuso da la idea que cualquier juez puede hacerse cargo de él. Y nosotros en amparo directo, el Poder Judicial Federal, todo lo demás del Poder Judicial Federal, realizamos un control concentrado, pero incidental, porque desaplicamos para el caso concreto una norma de carácter general. El Tribunal Pleno puntualizó que con la reforma del artículo 1 constitucional, todos los juzgadores, no solo los jueces de amparo, sino todos aquellos que tengan funciones materialmente jurisdiccionales, están obligados a actuar también y dentro del marco de sus atribuciones como jueces convencionales, como lo anticipó la Corte Interamericana. A su vez, en cuanto al tema de restricción del fuero militar, el Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación señaló que todos los tribunales del país están obligados a interpretar el artículo 13 constitucional a la luz de la Convención y, consecuentemente,
siempre que esté vinculado un civil al cual se le han violado sus derechos humanos por parte de las Fuerzas Armadas, la jurisdicción será la del fuero común y no la de jurisdicción militar. Todo ello porque ha decidido este alto tribunal que la resolución de la Corte Interamericana obliga y vincula a todos los tribunales mexicanos. En ese sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación indicó los efectos siguientes. Primero, generar a través de las instancias competentes capacitación permanente respecto de los contenidos de la jurisprudencia interamericana sobre los límites de la jurisdicción militar, garantías judiciales y protección judicial, y estándares internacionales aplicables a la administración de justicia, además de capacitación en la formación de los temas de debido juzgamiento del delito de desaparición forzada, para el adecuado juzgamiento de hechos constitutivos de este delito, con especial énfasis en los elementos legales, técnicos y científicos necesarios para evaluar integralmente el fenómeno de la desaparición forzada, así como en la utilización de la prueba circunstancial, los indicios y las presunciones. El objetivo es conseguir una correcta valoración judicial de este tipo de casos de acuerdo con la especial naturaleza de la desaparición forzada. Segundo, una vez que el Poder Ejecutivo lleve a cabo las medidas que le corresponden para el cumplimiento de la citada sentencia, el Poder Judicial de la Federación deberá garantizar que la averiguación previa respecto al caso Radilla se mantenga bajo conocimiento de la jurisdicción ordinaria y bajo ninguna circunstancia en el fuero de guerra. Tercero, dados los alcances de esta resolución dictada por este Tribunal Pleno, todos los jueces del Estado mexicano y de conformidad con el artículo 1 constitucional están facultados para inaplicar las normas generales que a su juicio consideren transgresoras de los derechos humanos contenidos en la propia Constitución Federal y en los tratados en materia de derechos humanos. Cuarto, el Poder Judicial de la Federación deberá tomar en consideración los criterios orientadores de la Corte Interamericana para adecuar sus subsecuentes interpretaciones constitucionales y legales sobre la competencia material y personal de la jurisdicción militar, con los estándares internacionales en materia de derechos humanos, máxime si se toma en cuenta que existen diversas sentencias condenatorias de dicha Corte pendientes de cumplimiento por el Estado mexicano. Quinto, deberá garantizarse en todas las instancias correspondientes el acceso al expediente y la expedición de copias del mismo para las víctimas, todo ello en el ámbito de sus competencias. Sexto, finalmente la Suprema Corte deberá reasumir su competencia originaria para conocer de conflictos competenciales o bien ejercer de oficio su facultad de atracción que confiere la Constitución y la Ley Orgánica por tratarse de un tema de importancia y trascendencia. Al finalizar la discusión del presente asunto, el ministro presidente Juan N. Silva Mesa concluyó: la decisión que hemos estado construyendo en las últimas sesiones de este Tribunal Pleno ha recibido la presencia de estas modificaciones constitucionales que determinan un nuevo paradigma en la interpretación constitucional que junto con la reforma constitucional en materia de amparo se ha dicho, y lo hemos dicho nosotros en corte, en público y en privado, ha variado el rostro de la justicia constitucional de aquí en adelante. Esta resolución es expresión precisamente de ello. Se ha determinado la apertura en el conocimiento para muchos jueces, para todos los jueces del Estado mexicano y para muchas autoridades en la protección de los derechos humanos. Este debe entenderse, así lo debemos entender, como parte de un proceso de cambio cultural estructural de nuestro régimen constitucional que incluye no solo la ratificación de la Convención Americana de Derechos Humanos en 1980 y la aceptación expresa del Estado mexicano a someterse a la jurisdicción contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 1999, sino constituye un eslabón más en una cadena de actos que ponen a la vanguardia a nuestro régimen constitucional respetuoso de los derechos humanos. La resolución de hoy consolida nuestro Estado democrático de derecho, nos acerca a conseguir que la nuestra sea una nación en la que los derechos humanos verdaderamente se respeten
el esfuerzo ha sido de todos ustedes, señoras y señores ministros, en la construcción de esta determinación. Por lo que concierne a nuestra responsabilidad como parte del Estado mexicano, y así debemos asumirlo. Este resultado, no podemos desconocerlo, responde a la actividad constante de la sociedad civil que por décadas se ha expresado en la necesidad de ajustar nuestras leyes y resoluciones en materia de derechos humanos con los estándares reconocidos en la Comunidad de las Naciones.